Hola, ¿qué tal, criaturas de la vida? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video, señores. El día de hoy vamos a estar haciendo un top de los mejores podcasts cubanos. No necesariamente que sean en Cuba, pero sí que sean dedicados al público cubano o hechos por cubanos. Hoy te traigo el top de los 7 podcasts cubanos más duros del 2025. Primero que todo, esa es mi frase célebre, primero que todo. Muchos de estos podcasts ni siquiera se hacen en Cuba, pero están dedicados a público cubano o están hechos por cubanos, ¿ok? Entonces, teniendo esto en cuenta, son podcasts que yo consumo y digo que están en este top porque sí, ¿ok? Y ya. Número 7. En el puesto número 7 está El Clave Podcast. Es un podcast de unos muchachos cubanos. Mira, sinceramente, este podcast, el único podcast que he consumido de ellos fue el de Miguelín y Laurita, que es este que está aquí. Y en este episodio, que es el más visto de ellos, cuenta como Miguelín y Laurita empezaron desde cero, cómo fue su travesía hasta llegar a Estados Unidos. ¿Sabes? Todo esto, si quieres, aquí abajo tienes, por supuestísimo, el link de este podcast. Y ya te puedes suscribir y pasarte por ahí a mi página. Número 6. En el puesto número 6 tenemos Los del Patio Podcast. No soy muy consumidor de su contenido, pero brother, me cuadra, ¿sabes? Les descargo su contenido. El video más visto que tienen ellos es Christoph versus Come Pizza, el duelo de titanes del Patio Show. Este como tal no es un podcast, es decir, el video como tal no es de un podcast, pero es de su canal el video más seguido. Aún así tienen muchos podcasts, aquí van a estar viendo en pantalla, que está muy interesante y, ¿sabes? Entretienen mucho, así que también pásense por allá, ¿ok? Y déjenle amor a los muchachos del Patio Podcast. Brother, ahora sí vamos a el top 5, top 5, los mejores podcasts de Cuba y de Latinoamérica. Te voy a decir que ya aquí están los rangos, los que de verdad calientan esta pingueta. Número 5. Top 5 está Déficit de Atención. Brother, este es uno de los podcasts que más yo consumo, sinceramente. Brother, esta gente son 3 colegas que se sientan y empiezan a hablar basura. Tienen déficit de atención literalmente. Se desvían de los temas. De repente empiezan a hablar que si sale una cucaracha volando. Pero aún así son súper geniales, men. A ver, yo pienso que los fantasmas vienen a la Tierra un ratico, joden, y después se van para su casa. Esta gente en un podcast les regaló pulóveres a la gente porque ellos empezaron a hablar como que la gente no los veía hasta el final. Y en uno de los podcasts dijo, bueno, los que estén hasta aquí hasta el final les vamos a regalar pullover. Pipo, y se les complicó porque pila de gente llegó hasta el final y tuvieron que mandarle pulóveres a toda esa gente, ¿sabes? Y había gente que ni siquiera estaba en Estados Unidos. Brother, les aconsejo un montón este podcast. Uno de los podcasts más vistos que tienen ellos es este de Hablamos de Sexo con Nena Temptation, Pipo, que también está súper genial. Pero ellos se fueron virales con su primer capítulo, que fue hablando del abuelo de uno de ellos que se cayó del techo. Aquí les dejo el clip. Mi bisabuelo se cayó en 4 piso también. Se mató para la pena. Ya. Ve, no tenía la genética para sobrevivir un... Bajo, ¿cómo te ríes, men? Oye, estás hablando de mi bisabuelo, loco, con un poco de respeto aquí. ¿Qué te pasa a ti? No, estaba pensando en un chiste. Nada, por decir. Pero espérate, pero se mató de verdad. Sí. ¿Y cómo se cayó? ¿Fue por accidente? ¿O Se tiró resbaló, ¿verdad? en un inclino? Ya, estaba lloviendo. Y la antena estaba... Y eso fue en Cuba. Y él fue a arreglar la Y antena. él fue a arreglar la antena. Y una chancleta se quedó en el techo. Pero brother, en fin, ellos están empezando, podríamos decir. En verdad no son de los podcasts con más audiencia, pero brother, vale la pena un montón. Denle la oportunidad a uno de sus podcasts y van a ver que de verdad se le pasa súper chévere. Esa gente está mal del coco, pero se le descarga un montón. Un saludo para la gente de Déficit de Atención. Número 4. Vamos para el puesto 4, brother. Aquí sé que esto va a tener mucha controversia porque mucha gente no va a estar de acuerdo y lo acepto. Yo los incluí en el top porque siento de verdad que se merecen estar aquí porque apoyan a la comunidad cubana aunque no sean cubanos y se han metido en este nicho y yo opino que han ayudado mucho a la comunidad cubana a crecer. Y ellos son Destino Talk. Aunque ellos sean dominicanos, yo siento que de verdad se han ganado el cariño del público cubano, men. Ellos están claros de lo que pasa en Cuba, entrevistan a cantantes, entrevistan a actores, incluso tienen una entrevista con Otaola, que eso también fue un boom en su momento. Pero bueno, uno de sus podcasts más vistos es el de Candyman Improvisando, explota los instrumentales.
ese es uno de los más vistos, pero hay muchos, ¿sabes? Y ellos suben contenido cantidad. Incluso hasta hace poco tenían a Fran Abel, ¿sabes? No sé si lo conocerán, pero era súper famoso allá en Cuba, que era del radio, la televisión y eso, un presentador. Y bueno, ahí también les dejo su canal. Así que vamos con el top 3, people. Número 3. Brother, en el top 3 está de los podcasts más infravalorados de todo YouTube Cuba. Está Christoph Criollo, Brian el Joker, Leandro, el de mucho ruido, y un calvo ahí que se llama Ned, que es el cámara, que en verdad se coló, él no tenía por qué haber estado ahí, pero bueno, hace buena parte y hace buen show. Es un poquito medio, a ver, del top aquí. Leandro vendría siendo el abuelo. Brian el Joker sería el jefe, el dueño de esto no es un podcast. Está Christoph, que bueno, es ahora mismo de los que mejor posicionado está en YouTube Cuba. Y luego está Ned, que es el cámara. Ahora mismo está calvo, aquí tienen una imagen. El último podcast fue el de Mucho Ruido, men. Le descargué un montón a ese podcast, estuvo súper genial. Les recomiendo un montón, brother. Esta gente está escapada, tienen que seguirlo sí o sí. Así que allá abajo tienen el enlace. De todas formas, pueden buscar Esto no es un podcast y le va a aparecer. Para mí, ellos merecen estar mucho más arriba, pero están bien, ¿no? Tienen una buena cantidad de suscripciones, necesitan más sponsors, así que por favor apoyen a ese podcast. Y bueno, ahí lo tienen, top 3. Esto no es un podcast. Número 2. Ok, vamos al top 2. Este top, sé que mucha gente no va a estar de acuerdo, pero atiende para acá. Este para mí merece estar en top 1, pero este para mí merece estar en top 1, pero el top 1, Pipo, deja que llegue el top 1 que vas a flipar. El top 2, Las Locuras de Miguel. Brother, vamos a estar aquí. Este ahora mismo es el podcast que está en su prime. Tiene los mejores números. Tiene, brother, esta gente a la cantidad. Las Locuras de Miguelín, brother. Es el mejor podcast ahora mismo que está en su prime. En base a números, suscripciones, tienen cantidad de sponsors. Brother, esta gente ya está a un nivel que de regalo a los invitados le dan un viaje a Punta Cana, brother. Que cada vez que llega un invitado le dan gafas super caras de 200, 300, 500 dólares. Esta gente ya está a otro nivel también. Han entrevistado invitados de lujo, que es el Chulo, que si Baby Lore, gente súper famosa, Marco, brother, el venezolano que está a otro nivel. Esta gente lo ha hecho. Es normal que esté en su mejor momento y ojalá, brother, que sigan así muchos años más. Le deseo lo mejor a esta gente porque se lo merecen, brother. Miguelín ha luchado con su gente. Puede ser que él no invita a mucha gente a colaborar con él. Él tiene su círculo bien cerrado, pero, brother, lo entiendo, ¿sabes? Y es lo mejor que pasa. Esta gente no está en chisme, que sin brete, que sin nada. Esta gente está para hacer dinero y para hacer contenido para sus seguidores. Por eso les doy el top 2. Pero el top 1, brother, es el papá de los podcasts cubanos. Número 1. Mucha gente sé que no va a estar de acuerdo, pero, brother, yo siento y sé que este, aunque no sea de los podcasts más consumidos, es el podcast número 1 en YouTube Cuba. Y es Somos los Peachy Boys. Brother, este podcast, antes de que YouTube Cuba supiera lo que era un podcast, ya esta gente había empezado. Hace 5 años atrás, casi 6, esta gente empezó con el proyecto Somos los Peachy Boys, que es un podcast. Ahora mismo está en su temporada 7, brother, imagínate. Y, brother, vamos a estar aquí. Antes que empezara YouTube Cuba, esta gente ya era influencer y ya tenían no sé cuántos seguidores y muy pocos eran cubanos, porque allá en Cuba consumíamos a los Peachy Boys en videos, ¿sabes? En memoria, en disco, qué sé yo, ni me acuerdo bien, porque ellos no salían en el paquete, creo que sí, no lo sé, pero esta gente, brother, son los influencers cubanos que de verdad pegaron, ¿sabes? El boom, esta gente son número 1, brother. Hacen un podcast diario, brother. Maikito, Alejandro, Machete y ¿cómo se llama el otro, brother? El que se ríe, López, brother. Papi, esa risa de López, loco. Te voy a decir la verdad, es el podcast que más yo consumo. Hacen un podcast diario de lunes a jueves o de lunes a viernes, y sábado y domingo hacen podcast, pero solo para los miembros. Son los Peachy Boys, brother. Ellos son el papá de YouTube Cuba, brother. Hay que aceptar la realidad y es así. Llevan 7 temporadas, brother. Por eso no puse a Miguelín de top 1, porque es verdad que está en su prime. Es verdad que es de lo más visto. Pero, brother, esto no es quien llega más rápido, sino más lejos, ¿ok? Hay que tener una trayectoria y hay que respetar los rangos. Este fue el top para mí. Los mejores
podcast de YouTube Cuba. Si quedó otro por ahí que ustedes consumen que es podcast cubano, sé que hay muchos, lo sé. Pero para mí este es mi top porque es lo que yo consumo, brother. Y tienes que respetar. ¿Ok? Respeta. Pero podemos hacer una segunda parte, ¿ok? Si me envían, me comentan, me dicen otros podcasts cubanos, que sé que hay muchos, ¿ok? Y eso cabe una segunda parte y ya hacemos el top de 7, no sé, top 14. Ya es 14, 13, en fin, ustedes entendieron. Señores, si les gustó este video, pulgar arriba, compártelo, para llegar a más gente, brother. Llegué a los 200 suscriptores ya. Así que suscríbete, porque hago contenido de calidad. Esto es contenido de calidad. No se olviden de suscribir, ¿viste, perro? En fin, te descargo un mundo a todos. Los mejores podcasts de Cuba. Los consumo a todos, tipo. Cada vez que sacan capítulos, los consumo. Les descargo un montón a todos estos podcasts. Los quiero a ustedes. Suscríbanse. Nos vemos en un siguiente episodio. Voy a hacer pronto top youtubers cubanos y voy a cambiar todo porque mucha gente de aquí piensa que la élite de Cuba, pero hay muchos youtubers ahí que no salen, ¿ok? Porque no se la quieren dar y yo se la voy a dar. Así que nos vemos pronto con un nuevo video, señores. Suscríbanse de nuevo, cojones. Nos vemos. Chao. Besitos.